Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta un maquinista, apologista, católico, proveniente del ateísmo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dante? ¿Te puedes presentar así un poco brevemente? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en este programa Cambio de Agujas. Creo que hacen una labor extraordinaria mostrando testimonios de personas cuyas vidas han sido cambiadas por la fe. La gracia de Dios dispone pues que algunos tengamos esta oportunidad, y el hecho de que ustedes transmitan esas experiencias a tantas personas ayuda también a que más se abran a la posibilidad de la fe. Bueno, sí, me llamo Dante Urbina, soy peruano, me desempeño como docente universitario fundamentalmente, de profesión soy economista, y bueno, he venido también desarrollando toda una labor en esto, lo que es el área de la apologética, es decir, la defensa racional de la fe. En específico, pues tengo bastante actividad pública en la apologética, la cual pueden ver en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Ahí pueden encontrar videos de debates, conferencias, entrevistas y todo ello. Tengo varios libros publicados sobre cuestiones de apologética, entre ellos el libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, es el título completo. El libro Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes. Y también el libro ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. Aunque ahora eres un fiel defensor del catolicismo, claro, esto no ha sido siempre así. Vamos por pasos, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo era tu infancia, tu juventud, cómo era tu formación. Sí, claro. Bueno, yo vengo de una familia católica, pero al momento de mi infancia, de mi niñez, no había un compromiso, digamos, muy fuerte o explícito con la fe católica. Se me bautizó, por supuesto, de bebé, recibí los sacramentos de iniciación cristiana, como la primera comunión. Y me planteaba preguntas, ¿no? Me planteaba preguntas desde pequeño. En particular, la persona más religiosa en mi casa era mi abuelita. Eso sí, ella muy apegada a la oración, a la lectura espiritual, al rosario y todo eso, ¿no? Y mi abuelita nos mostraba su fe de forma sencilla, como la vivía. No es que nos diera demasiados discursos teológicos o algo por el estilo, ¿no? Pero sí de cuando en cuando nos daba unas pequeñas lecciones o catequesis. Recuerdo que mi abuelita, por ejemplo, hablaba varias veces de las obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Recuerdo también que, por ejemplo, cuando tenía 4 años aproximadamente, me gustaba pasear por el jardín de mi abuelita. Ella tenía un jardín hermoso y me hacía muchas preguntas. Recuerdo que me preguntaba ¿cómo es Dios? ¿Cómo es esto de la eternidad? De que Dios existe siempre, siempre y siempre. ¿Cómo es eso posible? También me hacía preguntas de niño sobre el libro de Apocalipsis y el fin del mundo y cosas de ese estilo. Entonces puedo decir en general que mi formación religiosa es la básica que se suele tener en familias católicas tradicionales, de recibir los sacramentos, ir a la primera comunión y tener una abuelita que es católica y que a uno le da una referencia sobre la vivencia de la fe. Pero algo así de una formación explícita o una instrucción fuerte y directa desde niño no fue el caso. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu paso por el ateísmo? Sí, eventualmente en mi adolescencia yo pues termino asumiendo el ateísmo como postura. Básicamente esto es una consecuencia de un grado tremendo de soberbia en el que caigo, en virtud de tener muchos conocimientos sobre muchas áreas. Eventualmente pues yo me ponía a mí mismo por encima de todos los demás, y no solo de mis compañeros del colegio, de clase, etcétera, sino incluso por encima de los profesores. Era una soberbia absoluta. Entonces, si yo mismo he de ser el absoluto, lo máximo, pues no es muy cómodo que Dios exista, ¿no? Porque si Dios existe, entonces Él es el absoluto y ya no lo soy yo. Entonces, era una visión de ese tipo. Mi visión del ateísmo podríamos decir que era como nietzscheana, aunque yo leía a Friedrich Nietzsche después de salir de mi etapa de ateísmo.
pero cuando lo leí vi que ahí estaba reflejado gran parte de lo que yo pensaba, experimentaba y vivía. Nietzsche distingue la moral de amos de la moral de esclavos. En la moral de amos, que es la que él propugna, pues los valores son la soberbia, el egoísmo, la potencia, el poder, el honor. Y esos eran para mí los máximos valores. En consecuencia yo veía a los creyentes y específicamente a los creyentes cristianos como seres inferiores en línea con lo que Nietzsche llamaba moral de esclavos. En la moral de esclavos se propugnan valores como la paciencia, la humildad, la caridad y ese tipo de cosas. Y para mí pues eran antivalores. Entonces mi ateísmo era una postura intelectual de rechazo fuerte hacia todo lo que sea religión y lo que sea Dios, y ver a los demás seres humanos como simplemente inferiores. Y en virtud de que sí tenía bastantes conocimientos y una inteligencia pues bastante ágil, podía esgrimir los argumentos del caso para desbaratar a cualquier creyente que por compasión hacia mi persona quisiese ayudarme, ¿no? Acercándome a la fe. Entonces yo pues tenía una actitud muy agresiva hacia la fe. ¿Cómo y cuándo empieza tu contacto con el catolicismo? ¿Y has tenido algún prejuicio contra ello? Como mencioné, por mi contexto familiar, tuve un cierto contacto básico general con el catolicismo, pero yo no diría que fue un contacto en serio o a fondo. El contacto en serio viene en un momento en que, en ese contexto ateo de absoluta soberbia en que yo venía, me doy cuenta de dos cosas. La primera es que mi vida no tenía sentido. No había ningún sentido objetivo. O sea, el ponerme a mí mismo como el absoluto, como que no termina de ser propiamente un sentido objetivo. Y la segunda cosa de la que me di cuenta es que estaba solo. Entonces dije, voy a darle un sentido a mi vida. Tengo que salir de esto. Y dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Luego me dije, para encontrar la verdad, lo primero que hay que hacer es destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Eso fue lo que me dije. Y podríamos decir que ese fue mi primer contacto en serio con el catolicismo, un contacto de odio, de rechazo. Pero diría que contacto en serio porque me tomé en serio el catolicismo como el enemigo a destruir. Y como soy una persona que se maneja desde el ámbito intelectual, para mí esto me lleva a un estudio serio, riguroso del catolicismo, de las doctrinas católicas, de la filosofía católica. Y desde esa perspectiva me puse a investigar distintas cosmovisiones, como el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, el marxismo, también distintas visiones religiosas como el budismo, judaísmo, hinduismo, islam, y también visiones cristianas no católicas como las propias del protestantismo o la Iglesia Ortodoxa Oriental, o incluso el caso de sectas como Testigos de Jehová, mormones y adventistas, todo esto con tal de destruir la fe católica. Y en ese proceso de investigar para destruirla, fui descubriendo cada vez más cosas sobre la fe católica. Pero ciertamente tenía prejuicios, o sea, mi prejuicio es que el catolicismo era la falsedad absoluta, el mal absoluto y el enemigo a destruir. ¿Ha habido alguna persona significativa en tu vida que te haya marcado de una manera especial antes de convertirte al catolicismo? Mi camino de profundización intelectual en esto fue fundamentalmente un camino solitario. Lo llevé muy en solitario con mis propias investigaciones, análisis, conflictos, preguntas, dudas y todo ello. Sin embargo, lo que sí encuentro es que en medio de mis lecturas, pues, está la cuestión de la existencia de Dios. Entonces me digo, la Iglesia Católica, una de las cosas que cree es que Dios existe, y bueno, entonces esa será una creencia que habrá que contradecir. Y entonces comienzo a investigar al respecto y me encuentro con que supuestamente habían unas demostraciones de la existencia de Dios conocidas como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Y me pongo a investigar y voy directamente a la fuente, a la Suma Teológica, y leo directamente las 5 vías. Y la verdad que la fuerza filosófica de las 5 vías me impresionó. Me quedé reflexionando, recuerdo estaba sentado en el auto de mi padre, me quedé reflexionando casi como 1 hora, absorto sobre
esas líneas de razonamiento. Y eso me llevó a tener un respeto y un interés intelectual sobre la suma teológica y el pensamiento tomista. Santo Tomás de Aquino es considerado como el más grande teólogo católico. Entonces, eso me llevó a que yo vaya profundizando en la suma teológica, porque si había una argumentación tan profunda, tan interesante, tan fuerte sobre la cuestión base de la existencia de Dios, pues así también podríamos encontrar sobre otros temas de fe católica argumentaciones interesantes en el pensamiento de Aquino. Entonces me dije, si yo quiero destruir a la Iglesia Católica, tengo que profundizar en entender al mejor teólogo que tiene la Iglesia Católica, a Santo Tomás de Aquino. Así que podría decir que quien más me influyó en este camino fue Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo fue ese proceso de volver al catolicismo? Pues es un proceso curioso, ¿no? Porque como estoy explicando, el camino es destruir intelectualmente a la Iglesia con todas las armas disponibles. O sea, yo podía echar de mano del protestantismo o del ateísmo con tal de destruir la fe católica. Pero eventualmente, mientras más buscaba destruirla, como yo procuraba ser intelectualmente riguroso y no basarme en caricaturas sobre la fe católica, sino también tratar de entender lo que la fe católica sí dice y lo que no dice, y tenía al frente a un portento intelectual como Aquino, pues me comencé cada vez más a dar cuenta que en la doctrina católica había respuestas mucho más consistentes a las cuestiones filosóficas, existenciales y teológicas que yo tenía, que las respuestas del hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islam o visiones protestantes o lo que sea. Entonces comienzo a entrar en un proceso de darme cuenta de, oye, yo quiero destruir al catolicismo porque lo considero la peor mentira y este es mi camino para encontrar la verdad, pero en este proceso parece que la fe católica fuese aquella verdad que en el fondo yo estoy buscando. Pareciera que aquella iglesia católica que yo quiero destruir para encontrar la verdad es más bien la verdad que estoy buscando. Y básicamente llega un momento en que yo llego a un convencimiento intelectual sobre la fe católica. Especialmente a este respecto fue importante el problema del mal. O sea, la cuestión de por qué existe el mal, cómo puede existir Dios siendo bueno y al mismo tiempo existir el mal en el mundo. Y me encontré que la respuesta que se daba en el marco católico en su conjunto desde una perspectiva tomista era mucho más poderoso que lo que encontraba en otras visiones. Eso sumado a otros temas y también a que revisé cuestiones de apologética católica ya en aspectos más específicos doctrinales, de discrepancias con el protestantismo, por medio de la apologética de autores como José Miguel Arraiz, que dirige apologeticacatólica.org, o también el apologista Martín Zavala. Entonces ese material también me sirvió para ver la cuestión de la defensa bíblica y razonable de cuestiones como la Virgen María, las imágenes, el Papa, el purgatorio y diversos aspectos controversiales de la fe católica. Entonces, en resumen, mi proceso de acercamiento y conversión tiene que ver con todo ese proceso intelectual. Sin embargo, luego de mi proceso de convencimiento intelectual sobre el catolicismo, viene también un momento de experiencia espiritual, de conversión, específicamente el 14 de febrero de 2007, en que tengo una experiencia muy especial que es difícil de describir, pero en la que básicamente entro en la comprensión de que absolutamente todas las cosas tienen que ser entendidas en y desde el amor, y que el amor es la esencia de lo que Dios mismo es. Pero no es una comprensión meramente proposicional, sino como una especie de comprensión experiencial conjunta a la que llegué en ese momento. Y yo marcaría eso ya como mi proceso de conversión, no meramente un nivel espiritual, perdón, no meramente un nivel intelectual, sino fundamentalmente un nivel espiritual. ¿Cuál ha sido desde ese momento tu compromiso con el catolicismo? Pues, habiendo buscado yo todas las herramientas intelectuales desde distintas visiones para destruir la fe católica, una vez que llegué a convencerme de la fe católica me dije, ahora lo que voy a hacer es utilizar todo lo que he aprendido para defender la fe católica frente a todos esos esquemas de pensamiento con los cuales yo he buscado destruirla. Entonces me dije, voy a defender la fe católica contra el ateísmo, contra el agnosticismo, contra los planteamientos de sectas,
contra el protestantismo, contra el budismo, contra el hinduismo. Un compromiso se formó en mí de defender la fe católica contra cualquier visión contraria a la fe católica. De querer destruir la fe católica, llegué a plantearme la perspectiva contraria, no meramente perspectiva, el compromiso contrario. Y como digo, fue un proceso muy solitario. Pero cuando yo volví a mi último año de colegio, porque este proceso ya de conversión, incluyendo lo espiritual, se dio sobre todo en época de vacaciones, en que estaba solo sin mis compañeros. Cuando vuelvo a mi último año de estudios en el colegio, me doy cuenta que hay muchas personas a las que yo quiero, porque se había generado eso en mi corazón, una caridad cristiana, un amor al prójimo, a las que yo quiero y que no conocen la maravilla de la fe. Y entonces me dije, wow, ¿cómo es posible que estas personas a las que yo amo no conozcan esto que es lo más grandioso? Y me dije, tengo que transmitirles esta fe. Y pues mi compromiso de transmitir la fe a los demás, me encuentro con que tienen dudas y objeciones también. Y eso me llevó a comprometerme aún más con la apologética, con el hecho de, por caridad cristiana, por amor, buscar despejar sus dudas intelectuales. ¿El protestantismo ha entrado alguna vez en posibilidad para ti en el horizonte? ¿Te lo has planteado alguna vez? En el proceso previo a mi conversión al catolicismo, las opciones intelectuales que entraban en mi horizonte eran múltiples y son las que yo he mencionado. O sea, en ese camino de búsqueda intelectual por destruir el catolicismo, yo hubiera podido quedar en el ateísmo, o en el protestantismo, o en el budismo, o en el islam, o en el materialismo, o el liberalismo, o lo que sea. O sea, esas eran opciones abiertas hacia mí. Y me las tomé en serio. Realicé procesos de investigación rigurosa sobre estas cuestiones. En particular, si alguien busca sobre mí en internet va a ver que mi currículum académico como economista es más o menos considerable. Menciono esto por lo siguiente, o sea, no se tome como que yo habré hecho meramente una investigación superficial de estos esquemas de pensamiento. No, me lo tomé en serio. Y en el caso del protestantismo en específico, me leí muy a fondo sobre todo a Martín Lutero. También conocí la teología de Calvino y de otros teólogos protestantes, Karl Barth, R.C. Sproul, Arminio, etc. Pero para mí era fundamental entender el pensamiento de Martín Lutero. Me comprometí mucho con eso. Y puedo decir con sinceridad que no he conocido de forma personal a ningún protestante que conozca más los escritos de Lutero, el pensamiento de Lutero que yo. No digo que en el mundo no exista alguien que conozca más el pensamiento de Lutero que yo, pero lo que digo es que de las personas que yo he conocido, o sea, en trato personal, sea a través de redes sociales o en conversaciones personales, y tengo amigos intelectuales y que van a seminarios protestantes y todo eso, no he conocido uno que esté tan familiarizado con los escritos de Martín Lutero como mi persona. Entonces, para mí la cuestión del protestantismo sí es algo que me tomé en serio. Más aún que llego a un proceso de entrar a cierta convicción sobre el cristianismo, pero tenía animadversión a la Iglesia Católica, el protestantismo se abría como una posibilidad. Pero diría que simplemente llegó a ser una posibilidad abierta. Nunca pude llegar a tomarla como una posibilidad suficientemente en serio, porque sinceramente mi proceso de investigación con las preguntas filosóficas que yo tenía, con las preguntas teológicas que yo tenía, me encontraba ciertas respuestas de parte del protestantismo, de teólogos protestantes como los que he mencionado y otros, y no veía algo de la solidez, profundidad y contundencia de lo que encontraba en el católico Santo Tomás de Aquino. Entonces, claro, para mí era un asunto de contraste porque, vamos, si por un lado estoy leyendo a Lutero, Calvino, Arminio, Sproul, Barth y otros teólogos, y encuentro que las respuestas que dan a las cuestiones filosóficas y teológicas que tengo no llegan al nivel de lo que yo encuentro en Aquino, pues entonces plantearme el protestantismo no llega a ser una opción tan fuerte. El protestantismo no llegó a ser particularmente persuasivo en mi visión luego de haberlo investigado en serio. Y ahora lo es menos aún. Solo para cerrar la idea, pues, ok, si me dicen, Dante Urbina, ¿por qué no te conviertes al protestantismo? Yo pregunto, ¿cuál protestantismo?
protestantismo es un término para englobar una miriada de posibilidades enormes, porque quieren que me haga pentecostal o calvinista, o me hago luterano, o me hago, pues, episcopaliano. Hay una cantidad enorme de visiones en el protestantismo que no son meramente distintas en un sentido administrativo o de ubicación geográfica o local, sino que son distintas en cuestiones teológicas fundamentales, que discrepan en asuntos relacionados con la salvación. Algunos protestantes dicen que la salvación se puede perder, otros que no. Algunos protestantes dicen que el bautismo es necesario para la salvación, otros que no. Hay líneas históricas de protestantismo, como el propio Martín Lutero, que afirma la necesidad de bautizar a los niños, otros afirman que no. En consecuencia, si me dicen, Dante, conviértete al protestantismo, yo respondo, ¿cuál protestantismo? O sea, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todas las opciones? ¿Por qué tú me garantizas que la denominación X es la que tiene la verdad mientras la Iglesia Católica se equivocaba? Y no es más bien la que tiene la verdad la denominación Y o la denominación Z. ¿Qué les dirías a aquellos católicos que no valoran su fe? Les diría que es una locura que no valoren su fe. O sea, ¿cómo pueden caer en eso? Es una total locura. Las personas que somos conversos, los que son conversos desde el ateísmo, como mi caso, o conversos desde el protestantismo, como por ejemplo el ex pastor protestante Fernando Casanova, tenemos mucha valoración por la fe católica, sabemos lo que cuesta, porque nos comprometemos a un punto de dejar lo que nosotros creemos, hacemos y hasta lo que nosotros mismos somos por acoger la fe católica. No es una cuestión menor. Yo, un tipo comprometido totalmente con destruir el catolicismo, el llegar luego a convertirme en la fe católica no es meramente un cambio de lo que hago, es un cambio de lo que soy. Entonces los conversos nos tomamos la fe muy en serio y nos duele que haya personas católicas que no se tomen su fe en serio. O sea, a mí me parece un absurdo que haya alguien que crea en las proposiciones de fe y no se las tome en serio. Porque si eres católico y no te tomas en serio tu fe, estás desperdiciando muchas cosas extraordinarias. Si crees en la fe católica, entonces has de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y la pregunta es, ¿realmente estás aprovechando la presencia real de Jesús en la Eucaristía, comulgando su cuerpo, sangre, alma y divinidad? O sea, si tienes fe católica, esa presencia total de Jesús no está absolutamente en ninguna otra parte más que en el sacramento del altar. Y no puedes desperdiciarlo o tomarlo a la ligera. Asimismo, la intercesión de la Virgen María. Si eres católico y dejas de lado la poderosa intercesión de la Virgen María, pues te estás perdiendo de mucho. O leer los libros de los santos. O sea, ¿qué hacen buscando en la nueva era o psicoterapias o libros baratos de autoayuda cuando hay una literatura intelectual, mística, espiritual, de todo tipo en los libros de los santos que están disponibles gratuitamente en audiolibros de YouTube, en PDFs? Hay una maravilla intelectual en la Iglesia Católica. Asimismo, si quieres ir al aspecto filosófico, teológico, tienes algo tan sistemático como el catecismo y tienes una fuente autoritativa de definición de doctrina que es el magisterio, en lugar de confiar en tu interpretación privada, falible, con tu propio esfuerzo que puede ser mucho o poco, pero igual es falible. Entonces, lo que uno tiene que considerar es que esto no se puede desperdiciar. Si crees en la fe católica, no puedes dejar de lado todo esto. ¿Y a los que pertenecen a otras religiones y buscan la verdad, qué les dirías? Pues les digo que continúen en su búsqueda sincera y que procuren ser rigurosos, no se queden en los prejuicios. En particular, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, explico 4 vías para demostrar la veracidad de la religión cristiana. Y asimismo, realizo análisis críticos del judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Y ahí uno puede encontrar una buena defensa intelectual de por qué la fe cristiana es cierta. Más adelante estaré publicando un libro específicamente de defensa de la fe católica. Porque en este libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, hablo de la religión cristiana en sus principios generales, como la creencia en Jesús como Señor, Salvador y Dios. Pero en el libro sobre catolicismo ya entraré en temas más específicos de la Virgen María, el purgatorio, la Eucaristía y todo ello. Pero yo les diría, sigan con su búsqueda, pero procuren ser rigurosos. Por ejemplo, si quieren investigar sobre la fe católica, no se guíen
lo que dicen que se dijo sobre la fe católica. No se guíen de lo que digan los medios de comunicación, que no son las instancias de fe católica. La fe católica tiene un magisterio. Lean el catecismo, lean páginas serias de apologética católica, vean a buenos apologistas católicos y lean también la literatura espiritual escrita por santos católicos. Vean películas de vidas de santos y se encontrarán con la maravilla de lo que es la Iglesia. Dante, muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien. Gracias. Bueno, es la verdad que para mí ha sido una alegría esta entrevista. Espero pueda ser de ayuda a muchas personas que se quieren acercar a la fe, que quieren vivir su fe en plenitud y que quieren ser felices realmente, porque uno solo puede ser feliz en la fe que nos ha dejado Dios, que se encarnó en la persona de Jesucristo y que nos dejó a su Iglesia, la Iglesia Católica. Gracias, Dante. Gracias. Gracias. Pues amigos, esta visión tan intelectual del catolicismo creo que nos va a ayudar quizás a ser menos tibios, porque a veces nos dejamos llevar por esa tibieza de la que también nos hablaba Dante y no proseguimos el camino que nos ha mandado Dios, el proyecto que nos envía Jesús para nosotros. No nos quedemos en el camino, no nos entretengamos, sigamos caminando y aunque tropecemos una y mil veces en las piedras, esas también nos las manda Dios. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.